Buen día, 13 Itzcuintli, público de Macehualquintos. En la sesión anterior les platicamos acerca de dónde salió el Cuicapeucayotl, cuál es su origen. Y bueno, nuestra respuesta en pocas palabras es que viene desde el fondo de la historia náhuatl. Déjenles cuento que hace algunos años, aquí en esta aula, durante algunos fines de semana, yo impartí unas clases de náhuatl a un grupo de muchachos que son de, pues acá de nuestro pueblo hermano, que es Junta Auxiliar aquí del municipio de Santana Cuapan. Entre ellos pues venían dos hermanos músicos, uno de ellos Carlos, el otro Israel. Entonces, bueno, fueron clases bien interesantes porque pues la idea era aproximarse un poco, conocer algo de la lengua náhuatl. Y bueno, ellos plantearon dos cosas que nos vinieron así como que a modificar, a simbrar nuestra forma de entender el Cuicapeucayotl. Uno de ellos, Carlos, decía que a él les sorprendía cuando nosotros planteábamos aquí, pues lo que les planteamos a ustedes en la pasada sesión, que los Teocuicatl, los cantos sagrados, estaban escritos en Amoxtli, o sea que había Cuicamatl, papeles de canto. Entonces había una forma de escribir los cantos, cómo se escribían, y entonces el Cuicani pues lo que hacía era leerlos del papel y cantarlos, entonarlos. Entonces creo que él como músico pues le llamó mucho eso la atención, de hecho hasta usó la palabra que, bueno, así de que tenían una especie de partitura, o sea, una forma de escribir la música en náhuatl. Entonces, bueno, de eso ya hablamos en la sesión anterior. Y el otro chavo de ellos, el Israel, él lo que planteaba era una pregunta que era cómo se escuchaba, cómo era interpretado este canto, el Cuicapeucayotl, así en particular ¿no? Cómo se oía, ¿no? Cómo se ejecutaba cuando estaba pues en su época, ¿no? En su contexto cultural. Pues bueno, sobre lo primero, de cómo se escribían los cantos en el Cuicama, pues la verdad es que creo que nunca lo vamos a saber, porque la destrucción que hicieron los cristianos aquí fue tanta que pues se perdieron los miles y miles de códices que hablaban de muchos temas, entonces entre ellos pues obviamente los Cuicama. Entonces no, nunca lo vamos a saber exactamente cómo se hacía esa escritura de los cantos. Y en cuanto a lo segundo, a cómo se interpretaban, a mí también como que me surge la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que se interpretó el Cuicapeucayotl en su contexto cultural? O sea, antes de la conquista, cuando no había ninguna, lo que se dice ninguna influencia, no se sabía nada del cristianismo. O sea que este mundo estaba dentro de su propio contexto. ¿Cuándo y cómo fue que se interpretó ese Cuicapeucayotl o cualquier otro de los cantos sagrados? La respuesta pues es la misma que la anterior, nunca, nunca lo sabremos, ¿no? Pues hay quien se imagina, ¿no? Quiere imaginarse, así que pues cómo debió haber sido eso. Pero nosotros más que imaginarnos queremos recurrir a algunas fuentes que nos pueden guiar en ese camino incierto. Lo que sí tenemos por seguro es que los Teocuicatl, o sea los cantos sagrados, eran fundamentales en los rituales de la antigua religión náhuatl. También tenemos por cierto que los cantos no se recitaban, ¿no? Sino que claro que se cantaban acompañados de música con una variedad de instrumentos musicales. Algunos de esos instrumentos o los podemos ver en los pocos códices que sobrevivieron o en los museos. También lo que podemos tener por cierto es que estos cantos se bailaban. Había todo un lenguaje de movimientos en esto de la danza. También era muy importante la vestimenta. Era una especie así como de escenografía que se creaba, que hasta tenían que ver los olores de lo que pasaba ahí, ¿no? Me refiero al humo del copal y todo ese misticismo que envolvía el ambiente. Y insisto, pues no había nada de cristianismo. Entonces la religión náhuatl estaba pues viviendo su propia experiencia mística. Y pues bueno, les digo, era más bien como que una puesta en escena ante el pueblo, una especie de representación teatral. Pero bueno, vamos a platicarles algunas de las fuentes, a escucharlas para darnos una idea más clara de todo eso. Entonces, la primera que les queremos compartir el día de hoy es la de Motolinía, quien en su historia
allá por 1540, lo escribe. Acuérdense que él se llama Fray Toribio de Benavente, y ya aquí le pusieron una especie como que de apodo de Motolinia, que quiere decir el pobre, ¿no? Por su aspecto así de fraile pobre. Bueno, hay un dato pues muy interesante de este fraile, de Motolinia, que él llegó con los 12 primeros franciscanos. Quienes han seguido estas sesiones, pues ya recordarán que en la anterior leímos el texto del encuentro entre los últimos sabios nahuas y los 12 primeros franciscanos. Bueno, entre esos 12 primeros franciscanos está este Motolinia, o sea que él llegó en 1524 aquí, apenas 3 años después de que fue conquistada la Ciudad de México. Entonces imagínense lo que él no vio, lo que escuchó, que había sido este mundo náhuatl antiguo, pero sobre todo lo que él vio todavía, lo que todavía sobrevivía. Pero bueno, sin más lo escuchamos. En esta lengua de anáhuac, la danza o baile tiene dos nombres. El uno es masehualistli y el otro netotilistli. Este postrero quiere decir propiamente baile de regocijo, con que se solazan y toman placer los indios en sus fiestas, así como los señores principales en sus casas y en sus casamientos, y cuando así bailan y danzan, dice netotilo. Bailan y danzan, netotilistli, baile o danza. El segundo y principal nombre de la danza se llama masehualistli, que propiamente quiere decir merecimiento. Masehualo quiere decir merecer. Tenían este baile por obra meritoria, así como decimos merecer uno, en las obras de caridad, de penitencia y en las otras virtudes. Y estos bailes más solemnes eran hechos en las fiestas generales y también particulares de sus dioses, y hacíanlos en la plaza. En estas no solo llamaban y honraban y alababan a sus dioses, con cantares de la boca, más bien con el corazón y con los sentidos del cuerpo, para lo cual bien hacer tenían y usaban de muchas memorativas. Así, en los meneos de la cabeza, de los brazos y de los pies, como todo el cuerpo trabajaban de llamar y servir a los dioses. Los que daban en ese medio fiestas en los grandes pueblos son más de 1000 y las veces más de 2000. Ante las guerras, cuando celebraban sus fiestas con libertad, en los grandes pueblos se ayuntaban 3 o 4000 y más a bailar. Después de la conquista, la mitad hasta fue disminuyendo y opacando el número. Bueno, entonces hay otra obra de Motolinia, sus memoriales, en los que él pues pone así bien en claro que él pudo contemplar así en vivo algunas celebraciones en las que se continuaban escuchando los cantares en náhuatl. Y es bien interesante lo que nos dice, porque él habla de las ocasiones en las que se cantaban estos cantos. Él dice que en las fiestas de 20 en 20 días, porque acuérdense que aquí el calendario era de 18 meses, de 20 días. Entonces él pone de manifiesto esto y dice que en esas fiestas y en otras menores, cuando había victorias guerreras o se casaba alguno de los señores, o también para enaltecer antiguas hazañas militares, era cuando se entonaban estos cantos. Nos dice también que unas veces se cantaban por la mañana y otras al mediodía y otras pues en la noche. También dice que los cantos tenían lugar en las plazas públicas, incluyendo, por supuesto, los de los templos que pues había en las ciudades, los pueblos antiguos, o en los patios de las casas de los señores gobernantes. Bien interesante lo que nos dice es que para hacer una de estas danzas, las masehualistli, estos cantos sagrados, se colocaba un petate bien grande primero en medio del lugar. También nos dice de cómo se acompañaban los cantos con música. Sobre eso dice que había 2 clases de tambores, de huehues. La descripción del huehuet es bastante detallada, la que hace Motolinia. Para comenzar el baile, en el que tomaba parte un elevado número de personas, dice que 3 o 4 de ellas daban primero unos silbidos y enseguida se escuchaban los tambores en tono bajo y luego los iban elevando.
De los cantos afirma que los primeros van en tono bajo, como bemolados, dice él, y despacio. Dice que dos eran los maestros que daban principio al canto, que todos los que bailaban lo hacían con gran concierto, moviendo manos y pies y el cuerpo entero, todo un lenguaje así expresivo de movimientos. En cuanto a la forma como se desarrollaba el canto, nota expresamente que, dice, cada verso o copla se repite 3 o 4 veces, y sobre esto hay registro en los propios cantares, en los cantares mexicanos, donde en muchos lugares se repite el inicio de una oración, y para indicar que toda ella debe reiterarse, hay un etcétera, o sea que se vuelve a repetir toda vez todo. También él dice que el tono se mudaba, lo que da lugar a compuestos de intervalo. Del empleo de otros instrumentos musicales se expresa él, que dice que hay trompetas, flautillas y unos huesezuelos que suenan mucho, que pues de lo que está hablando es que son las variantes de los instrumentos musicales que pues se conocían, hoy conocemos, como el texistli, el atecocoli, la pizzali, vimos ayer algo de eso acá, el ayacachtli, la sonaja, el coyoli, los coyoles, y bueno, su descripción incluye además lo concerniente a los atavíos y los disfraces que se empleaban en los distintos bailes. Entonces era todo un suceso, ha de haber sido todo un suceso contemplar uno de estos bailes cantados. Y entre otras cosas se habla de guirnaldas de flores, mantas, telas ricas, plumajes, describe todo esto, ¿no? Entonces todo esto pensamos debe tenerse como referente, si no como perteneciente a la estilística de los cantos, sí como propio del contexto social y cultural en que se entonaban en función de variados lenguajes y códigos de comunicación, fónicos y deíticos. Bueno, otra fuente que queremos citar, porque lo que también nos está expresando Motolinía no solamente es cómo eran esos cantos, sino que ya con la llegada de los 12 franciscanos, el proceso sistemático de evangelización, la demonización de la religión náhuatl, la prohibición del culto, la destrucción del arte y la cultura náhuatl, lo que expresa, nos da a conocer es que los cantos sobreviven. O sea que ya consumada la conquista, ya se está imponiendo el cristianismo, pero los nahuas se aferran, resisten, no quieren dejar sus cantos. Entonces sobre eso vamos a escuchar al doctor Cervantes de Salazar, quien además de haber sido rector de la universidad, también fue cronista de la Ciudad de México, y allá por 1569 nos escribe esto. Son los indios tan aficionados a estos bailes que, como otras veces he dicho, aunque estén todo el día en ellos, no se cansan. Y aunque después acá se les han quitado algunos bailes y juegos, como el batey y el patón de frijoles, se les ha permitido por darles contento. Este baile, como cantaban alabanzas al demonio, canten alabanzas a Dios que solo merece ser alabado. Pero ellos son tan inclinados a su antigua idolatría que, si no hay quien entienda muy bien la lengua, entre las sacras oraciones que cantan, mezclan cantares de su gentilidad, y para cubrir mejor su dañada obra, comienzan y acaban con palabras de Dios, interponiendo las demás gentílicas, abajando la voz, para no ser entendidos y levantando en los principios y fines cuando dicen Dios. Bueno, muy interesante lo que está diciendo, porque entonces los cantos sobreviven y ellos, para evitar que pues, sean reprimidos por los cristianos, lo que hacen, lo dice claramente, es meterle ahí, interpolar palabras del cristianismo para que parezca que están cantando cantos a la religión de los invasores, o sea, los católicas, cantos que parecen católicos. Pero en cuanto ellos se dan cuenta que no hay quien los oiga, de los españoles, de los conquistadores, entonces vuelven a cantar su canto original, o sea, un canto sagrado en náhuatl, pues con los nombres de divinidades propiamente en náhuatl, ¿no? Entonces, muy, muy interesante este testimonio. Vamos a escuchar otro de Diego Durán, que en su historia de los indios de la Nueva España nos cuenta.
Dijo que no se debe disimular ni permitir que ande aquel indio representando su ídolo y a los demás cantores sus idolatrías, cantos y lamentaciones, los cuales cantan mientras ven que no hay quien los entienda presente. Empero, en viendo que sale el que los entiende, mudan el canto y cantan el canto que compusieron de San Francisco, con el aleluya al cabo para solapar sus maldades y, en transponiendo el religioso, tornan el tema de su ídolo. Entonces los frailes se dan cuenta de lo importante que son estos cantos para la religiosidad y la espiritualidad de los nahuas. Entonces pues se dan cuenta de eso y entonces los quieren prohibir. Dicen, ya no los vamos a dejar porque a través de eso sigue sobreviviendo, ellos le llaman su idolatría, que quiere decir la religión náhuatl, ¿no? Que ellos están atacando a los cristianos. Entonces la religión náhuatl se niega a morir, por eso decimos que los nahuas resisten a través de los cantos, y bueno, ellos se dan cuenta muy bien, los quieren prohibir, y entonces ahí entra pues el Sagún, que en 1583 nos habla de algo que él va a hacer con esos cantos, con lo que está pasando con esos cantos, que los indios, los nahuas, se niegan a dejar. Entonces, a ver, lo escuchamos. En otras partes, y en las más, porfían de volver a cantar sus cantares antiguos, en sus casas o en sus tejas, lo cual pone en harta sospecha en la sinceridad de su fe cristiana, porque en los cantares antiguos por la mayor parte se cantan cosas idolátricas, en un estilo tan oscuro que no hay quien pueda entender, sino ellos solos, y otros cantares usan para persuadir al pueblo a lo que ellos quieren, o de guerra o de otros negocios que no son buenos, y tienen cantares compuestos para esto y no los quieran dejar. Para que se pueda fácilmente remediar este año de 1583, se han impreso estos cantares que están en el volumen, que se llama Salmodia Cristiana, en lengua mexicana, para que del todo cesen los cantares antiguos. Y bueno, entonces en la sesión anterior ya hablamos de esta Salmodia Cristiana, en la que Sagún lo que hace es escuchar los cantos, bueno, leerlos, son sus ayudantes, sus estudiantes, quienes transcriben al alfabeto latino antiguos cantos que escuchan ellos de viejos que los sacan de sus códices, y él toma metáforas, expresiones de estos cantos nahuas, pero ya para darles una temática cristiana, es lo que hace Sagún, y entonces ya saca su Salmodia Cristiana, y estos cantos pues ya los va a autorizar la iglesia, entonces prohíben los cantos originales e imponen ya cantos cristianizados. Bueno, por último vamos a escuchar a el doctor Ortiz Hinojosa, quien, pues bueno, ahí en los papeles que hay sobre el Tercer Concilio Provincial Mexicano, nos dice: porque los indios olviden del todo sus viejos cantares que usaban en su gentilidad, se introduzca un libro de himnos y cantares que compuso la lengua mexicana. Agora el padre Fray Bernardino de Sagún, de la Orden de San Francisco. Bueno, pues esto fue lo que pasó con los cantos sagrados nahuas, y pues bueno, queda en claro que los nahuas se resistían, ¿no?, a abandonar sus cantos, porque en los cantos iba toda su cultura, su espiritualidad, su pensamiento, su cosmovisión, y bueno, estos cantos terminaron con interpolaciones cristianizantes, ya palabras del cristianismo, pero el meollo de los cantos seguía siendo parte del pensamiento náhuatl, y que los frailes, que pues ellos aprendían el náhuatl, lo dicen ahí cuando dicen un lenguaje tan oscuro, o sea, tan profundo, que ellos eran incapaces de comprender. Pero entonces aquí estamos hablando de un tema bien interesante, que es la resistencia a través de los cantos. Entonces, cantares mexicanos, que tiene todo este conjunto de cantos, decenas de cantos, ahí podemos decir que los hay de tres tipos. Hay los menos, que son cantos que son puros, auténticos, o sea que no tienen ninguna influencia del cristianismo, como es el Cuicapeucayotl. Entonces podemos afirmar que ese es un canto original de la antigua religión náhuatl. Los hay otros cantos que ya están contaminados, o sea que son cantos que estaban en el pensamiento náhuatl, pero lo que hicieron los frailes, o por orden de los frailes, fue agregarle, meterle palabras cristianas. Ya dijimos, así como Dios, Cristo, María,
y suenan raros los cantos, porque pues uno cuando los lee en náhuatl se da cuenta de eso, de que esas palabras son ajenas a ese pensamiento. Pero bueno, decimos que están contaminados porque tienen interpolaciones cristianizantes, y hay otros cantos que ya son de tema cristiano, están escritos en náhuatl, y a lo mejor también fueron tomadas metáforas, expresiones, pero el tema ya del canto es cristiano, así como a San Francisco, San Bartolomé, bueno, otros cantos que hay por ahí uno creo que a San Felipe. Entonces, pues de eso se trataba toda esta guerra que hizo el cristianismo contra la religión náhuatl, era el exterminio del pensamiento, la religiosidad, la espiritualidad, la cosmovisión de los pueblos nahuas. Y bueno, ahí cabe preguntarse si lo lograron. Al respecto voy a decir dos ejemplos que yo conozco, así por experiencia propia. Una es un viejito que me presentaron allá en la Sierra Norte, en uno de los viajes que alguna vez hice, un nahuablante, un señor ya grande, me lo presentó su nieto, y el nieto era muy insistente, decía, yo quiero que escuches lo que platica mi abuelito. Y bueno, ya la cosa es que me llevaron ahí, el señor rezaba el Padre Nuestro en náhuatl. Eso pues no, a mí no me causó gran extrañeza. Lo hermoso fue cuando después el Señor ya me explicó qué era para él el Padre Nuestro. Pues yo casi me voy para atrás cuando él dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Dice, es el sol, el tonatio, nuestro Padre. Entonces de repente yo caí en la cuenta de que este hombre judío, Jesucristo, pues con todo lo que haya sido su historia allá en el Medio Oriente, en la Palestina, hoy ocupada por Israel, pues no tenía nada que ver con el imaginario de este Señor. Para el Señor, nuestro Padre, el que nos da la vida, el que nos da la luz, no es otro que el sol, que se lo vemos todos los días desde que sale hasta que se mete. Entonces, para el Señor decir el Padre Nuestro no era rezarle a un judío, a un hombre judío. Para él decir el Padre Nuestro era pues decir un rezo a nuestro Padre, dice el Altotatzin, nuestro Padre el Sol, el Tonatio. Y bueno, otro ejemplo es aquí, Huatlatlauca. Hace tiempo yo conocí dos hermanos nahuablantes. Huatlatlauca es un municipio que está pasando el Tenso del otro lado y tiene muchos pueblos chiquitos. Entonces en uno de ellos conocí a dos hermanos nahuablantes que me platicaron de un canto a la guadalupana que dicen que es larguísimo, ¿no? Que lleva la tonada, la tonelada de las mañanitas. Y bueno, ya más me sé unas partecitas, pero es ese que dice Itlanse tepetón tlicampasho chitmohuapana oniki taxishpokatsin noyolotzin titilana. Entonces, bueno, en conclusión, los cantos, o esta manera de expresar su espiritualidad de los nahuas, los teocuica, los cantos de tema sagrado, pues nos atrevemos a decir que no está exterminada, no está terminada, sino que sobrevive de alguna forma, pues hasta el día de hoy. Y el Cuicapeucayo, que es el canto que nos convoca a estas sesiones, pues estamos seguros, de eso sí no hay la menor duda, que viene de muy atrás, de la raíz de esa cosmovisión náhuatl. Por lo tanto, ese Cuicapeucayo es herencia común de todos los pueblos nahuas de la actualidad, y tal vez por eso nuestro interés por cantarlo, por difundirlo y por darlo a conocer. Entonces ya les estaremos platicando de otro aspecto del Cuicapeucayo en la siguiente sesión. Mientras tanto, un saludo y nos vemos. Hasta la próxima.